Jóvenes, buenas tardes. Voy a salirme, voy a volver a ingresar para ver si me enciende la cámara, ¿oyeron? Ahora sí, buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Yo siempre inicio diciendo que me den permiso para la grabación, porque para que quede como para subirlas a los estados, a la videoconferencia. Voy a iniciar la grabación. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Avanzamos como en este tema de cátedra de género, ustedes que tienen inscrita la optativa número 1 a través del programa de inglés. Aunque a mí me gusta ir paralelamente como en el acompañamiento con relación a las unidades, digamos que hemos avanzado ya en la unidad 1 que tiene que ver con la entrevista de género, que es el foro que está ahí, el quiz, que siento como que, bueno, algunos es importante hacer la recomendación de que lean bien las instrucciones. Al formular las preguntas no tenemos por qué desviarnos. Hay muchas preguntas que se pueden hacer desde la perspectiva de género y si queremos indagar sobre conceptos básicos de género, pero la entrevista y la actividad nos da el tema. El tema es la educación no sexista en educación superior. Entonces es el tema central. Por lo tanto, las preguntas tienen que estar orientadas hacia ese tema, las subpreguntas que se hagan, ¿verdad? Entonces, a todo el que me envió, pues tuve la posibilidad de hacer el asesoramiento y el acompañamiento con relación a las preguntas. Pero me llamaba la atención eso, que nos desviábamos y que algunos estudiantes se desvían a hacer otro tipo de preguntas. Eso quiere decir que no estamos leyendo bien las instrucciones. Entonces, eso es clave para el caso de ustedes en virtualidad, leer bien las instrucciones, porque eso es como la herramienta que tienen ahí a la mano. Ese es lo primero que tienen a la mano antes que el tutor, esas instrucciones que están ahí. Ya si yo no entiendo las instrucciones, pues sí, lógicamente el tutor podría ampliarlas y desarrollarla entonces conjunto con ustedes. Pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿por qué me están hablando de instituciones? Estamos hablando de que íbamos a entrevistar a profesionales. ¿Por qué me están hablando de conceptos, de preguntarle a la gente que si está de acuerdo con los derechos de género? O sea, ese tipo de cosas. Y lo otro es recomendar que en una entrevista, a menos que sea estrictamente necesario, nosotros hacemos subpreguntas, porque es que la subpregunta nos puede llevar a que se nos alargue la entrevista. Entonces, precisamente la pregunta central tiene que ser tan precisa que no dé pie a hacer una subpregunta para poder ampliar o para poder recoger más información. Entonces, y en este caso, ustedes que tienen como el tiempo limitado con relación a la entrevista. Entonces, yo les he estado mandando en el seguimiento la alerta de la entrega de las actividades. Recordemos que es hasta el miércoles, o sea, hasta mañana creo que es la entrega. Y todavía veo muy bajito sobre todo el tema de la entrevista, veo que la subida está muy baja con relación al número de estudiantes que está en este curso.
igual es responsabilidad de cada uno. Yo cumplo con avisarles que estamos prontos a cumplir la agenda académica de esta primera unidad. Entonces, 5 minutos como para si hay alguna pregunta con relación a eso, porque hoy quiero seguir abordando estas temáticas de cátedra de género que nos convocan como a hacer el análisis al respecto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. María José. Profe, ¿es necesario entrevistar a más de un profesional? Ahí en las instrucciones se dice que es claro que son 2 personas, un hombre y una mujer, ¿sí? Ese es un elemento clave para la evaluación, que se estén las mismas preguntas para el hombre y las mismas preguntas para la mujer, pero debe ser un hombre y una mujer. Ok, profe, gracias. María Fernanda. Qué pena, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, yo desde el viernes le escribí a su correo para asesoría sobre las preguntas. Le envié las preguntas y todo, pero no he obtenido respuesta. El viernes, déjame verifico, ¿el viernes qué fecha fue? Porque yo a todo el que le he podido responder le respondo. Ya le digo. ¿Tú eres María Fernanda qué? ¿María qué? Vides Herrera. María.vides el correo. Sí, Vides con Z. Vides. Miro aquí. ¿A qué correo lo enviaste? El 23, al correo que aparece en el curso, lerida.romero @secar.edu.co. El viernes a las 6:30 de la tarde. Ok, viernes 23. Sí, señor. Bueno, te cuento que no tengo nada, no sé por qué no llegó. Pero aquí, María.vides, porque a todo el que me envió yo le respondí, ¿sí? En la medida de las posibilidades les respondí, pero el 23 de mesa, registro, tutor, revisión, guión. Dice orientación, preguntas de entrevista, unidad 1, optativa 1. No tengo ningún correo tuyo. Qué raro, señorito, porque sí. Yo se lo envié el... Déjame buscar en el spam tampoco. Ajá. Dice a las 18:27. A las 18:27, el recibido. Sí, aquí está, María Fernanda, ¿sí? Sí. Se me pasó. Bueno, entonces ahorita que termine la clase, la reviso y te las corroboro, ¿oíste? Le agradezco porque hoy voy a proceder con uno de los profesionales a grabar, entonces quería como confirmar si estaban bien, si debía ajustarlas o algo. Pero... Bueno, ya sí a grandes rasgos lo que estoy leyendo. O sea, son preguntas que no están orientadas a la educación no sexista, ¿sí? En la educación superior. Solamente, sí, tienes que revisar eso porque ya, bueno, después ya te doy bien la asesoría. Carlos. Ok, gracias. Hola profesora, disculpe, llegué un poco tarde porque acá en mi pueblo, según Córdoba, que hay unos problemas de electricidad, de que se fue la luz desde las 7 de la mañana hasta ahora que vino la luz, pero se fue otra vez 3 veces. Entonces, por si llego algo tarde a la clase es por eso, profesora. Ok, bueno. Y también si pasa algo de electricidad, si se me desconecta es por eso, porque tenemos problemas acá de electricidad. Ok, Carlos, muy bien. Bueno, entonces, María Claudia. Ingrid, después Ingrid, María Claudia e Ingrid. Dice que María Claudia abandonó, entonces Ingrid, por favor. Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes. Señorito, vea, lo que pasa es que la clase pasada, lastimosamente, a mí se me olvidó y no pude asistir a la clase. Y bueno, no sabía que había que enviarle las preguntas al correo y eso.
No, ¿Será que se las puedo? la enviada, perdón Ingrid, para aclarar. La enviada a la pregunta es una opción que ustedes tienen. Fue una orientación que les di que quería que yo le ajustara, le asesorara sobre las preguntas. La podían enviármela al mi correo, como lo han hecho algunos, o al chat de la plataforma, y ahí les he dado la orientación al respecto. Entonces, pero no es, o sea, que deba ser, o sea, esto pues ya es una decisión más personal, ¿sí? Sino que estoy dando la orientación de que en las preguntas que he revisado, es preciso revisen las instrucciones de la actividad, que la entrevista está orientada a la educación no sexista en educación superior y que tenemos que entrevistar a profesionales en torno como a esas preguntas. Y esos profesionales deben ser un hombre y una mujer. He hecho énfasis en eso, entonces estoy diciendo, retroalimentando, que he recibido preguntas que no tienen nada que ver con la orientación y la directriz que está dando la actividad. Entonces, les he estado dando la recomendación, valga la redundancia, que por favor lean bien las instrucciones cuando vayan a realizar una actividad, porque de ello depende el éxito de su actividad también. Entonces, en torno como a eso. Ahora, yo muy respetuosamente lo dije en la primera entrevista, o en el primer encuentro que tuvimos, que yo recibía que se haga asesoría y acompañamiento, ojalá y en lo posible que no fuera un día antes de entrega de la actividad. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es que? Porque a veces yo estoy en otras cosas, yo no solamente soy tutora virtual, estoy en otro tipo de actividades de la universidad, reuniones, encuentros, salida, entonces no puedo estar pendiente todo el tiempo como de las peticiones, y menos si estas están como muy cerca, o sea, es una recomendación muy respetuosa que le hago, muy cerca a la entrega de la actividad, ¿sí? Muy cerca a la entrega, porque eso puede constituir un riesgo para ustedes, que yo no dé la asesoría en este momento, y que ustedes no puedan entregar su actividad a tiempo. Es sí. Entonces hemos tenido prácticamente más de 15 días para abordar la actividad. Yo sé que ustedes tienen otros cursos, otras responsabilidades, pero fue de las recomendaciones iniciales que les hice, muy respetuosa. Ustedes están en un proceso virtual de aprendizaje autónomo, de toma de decisiones. Aprendizaje autónomo significa eso, aprendizaje en libertad y en la toma de decisiones. Entonces, pero nosotros estamos aquí para eso, para acompañarlos, para orientarlos, y desde un inicio les estoy diciendo, no dejen para última hora ciertas actividades, porque eso significa un riesgo, o que la entreguen como no debe ser, o que no la entreguen, y que se pierdan también la oportunidad de poder recibir la orientación y el acompañamiento. A todos los que me lo han hecho llegar, a excepción aquí de María Claudia, que me dijo que me escribió, de pronto fue un viernes. Yo a veces los viernes, como les digo, me desconecto porque los sábados ya hago otras cosas, los domingos hago otras cosas desde el punto de vista personal, y no veo más el computador ni el correo. Entonces, que en lo posible eso sea de lunes a viernes o de lunes a jueves, para yo poder estar ahí atenta, como respondiéndole como a todas las actividades. Entonces, en ese aspecto, pues son recomendaciones, pues ya ustedes toman las decisiones al respecto. Entonces, le vuelvo a dar la palabra a Ingrid y luego a Eduardo. Sí, profe, es que, o sea, precisamente ya yo hice la entrevista y todo eso, entonces quería ver si le puedo, si me permite, pues, que lea las preguntas a ver qué yo hice, porque, ajá, y si están fuera de contexto, imagínense. Ingrid, Aunque no creo, porque me limité a las orientaciones. Ok, muy bien, Ingrid. Pero en este espacio no sería, porque en este espacio ya estamos todos, y tenemos que avanzar como ya eso son asesorías más individualizadas, porque todos podrían decir lo mismo, profe las mías, y tengo 78 estudiantes de grupo, y entonces es muy difícil. Entonces el acompañamiento y la asesoría se hace de manera personal e individualizada en los espacios distintos a esto, porque aquí tenemos que avanzar en ciertos temas que abordamos aquí en la cátedra. ¿Oíste, Ingrid? Entonces,
Es una recomendación que te hago y si la hiciste orientada como a la directriz que tiene la pregunta global, ¿verdad? Están bien, o sea, también como en torno a eso. Carlos. Sí, yo se la, disculpe señor, yo Ajá. se la registré a un rector y a una docente. Okay. Le hice la misma pregunta y centrada a la parte profesional en la formación en el tema de educación superior. Bueno, muy bien, excelente. No, eso ustedes no vas a tener problemas por eso. Ok. A ver, Carlos, ¿cuál es la pregunta? Profesora, también lo que iba a preguntar sobre de las preguntas es que cuando uno vaya a pedir el permiso, uno tiene que mismo grabarlo en el mismo audio, ¿no? Para pedir el mismo permiso. Y dos, yo siento de que mis preguntas, bueno, como están ahí en el tema de cátedra de género, siento que mis preguntas, bueno, están enfatizadas para el tema que ya sea de hombre, de mujer y de también del tema así de, bueno, el tema más viral, yo digo que el tema de género, que es el LGTBI. Entonces, yo no sé si estaría concuerdo usted con eso, que yo incluí en eso, en esas preguntas. Carlos, bueno, la primera pregunta ya la habíamos contextualizado en la primera videoconferencia, pero se la reitero que utilicen el mismo audio, porque como ustedes van a mandar son audios, para poder solicitar el consentimiento informado para que no tengan que anexar ningún documento escrito, ¿sí? Entonces, eso les permite, usted autoriza a la publicación de estos audios, la persona va a decir que sí. Lógicamente, si están consensuados ustedes ahí para el desarrollo de la entrevista, va a decir que sí. Y con el tema de LGTBI, no tengo ningún problema si la pregunta está, digamos, directamente articulada con la directriz que dice la actividad, ¿sí? No veo ningún problema con relación como a ese tema, ¿sí? En ese aspecto. Carlos? Bueno, María. Gracias. Bueno, María Claudia, ¿alguna mano, vas a hacer alguna pregunta? Sí, profe. Bueno, lo que pasa es que quería preguntarle si es posible, o bueno, no sé si de pronto habría algún problema, que en la entrevista se pase de pronto un poquito de los minutos, porque usted sabe que los profesionales siempre tienden a profundizar bien sus respuestas, disculpe, y siempre tienden a demorarse un poquito. Entonces, no sé si de pronto habría algún problema si se pasa de pronto unos minuticos de más. O sea, no hay ningún problema si se pasa 1, 2, 3 minutos. De ahí el éxito de lo que yo le decía, de no hacer subpreguntas, de hacer preguntas concretas, o sea, de no tener que la pregunta, como digo yo, no tenga arandelas, porque si tiene arandelas, la persona, claro, toma de un lado, toma del otro de esas arandelas y puede ahondarse en tiempo la respuesta. Entonces, y cuando vayan a hacer el encuadre de la entrevista, que es esa introducción inicial que deben hacer, pues les recomiendan que tenemos 3 minutos para responder 3 o 4 preguntas, entonces que vayamos como nivelando el tiempo entre respuesta y respuesta para que nos alcance el tiempo. Les recomiendan a la persona entrevistada. Pero, o sea, eso no quiere decir de que exactamente son 6 minutos, porque estaríamos de verdad siendo muy estricto como en el tema, pero lo que no quiere decir es que eso se pase de más de 8 o 10 minutos, porque ya ahí sí se alarga mucho el tema. ¿Oíste, María Claudia? Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, vamos a hablar hoy de un tema muy especial, muy, digamos, latente. Vamos a empezar el diálogo sobre eso. Si nos da tiempo, lo culminamos hoy. Y si no, lo tomamos para la próxima, lo abordamos también en la próxima clase. María Claudia, puedes bajar la mano porque a veces creo que me estás pidiendo la palabra, ¿viste? Y ya no bajas. Entonces, María Janet. Sí, profe. Sí, profe, disculpe. María Janet, Mayra Janet. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, bueno, mi nombre es Mayra, yo soy de sexto semestre de Pedagogía Infantil.
y es la primera vez que me conecto con usted porque yo me matriculé un poco tarde por cuestiones que tuve inconvenientes y me matriculé ya un poco tarde. Entonces, la primera vez que entro al curso, he estado mirando en la plataforma, miré la primera videoconferencia y pues hace relación al curso que estamos viendo, pero en la segunda videoconferencia el enlace que está ahí pues habla de educación inclusiva, entonces no sé, estoy como un poco Es posible que haya... viendo que hay cosas como que erradas en la plataforma. Estuve hablando ayer con la coordinadora también sobre la fecha, porque como me matriculé poco tarde, los cursos se me vieron reflejados ya fue por allá como el 21, 22, entonces quería tocar ese tema con usted. Ella me autorizó para que hablara con usted, me dijo que ya tenían conocimiento y que pues llegáramos a un acuerdo, que ustedes tenían como que la facultad de mirar y estudiar el caso de los estudiantes que nos matriculamos tarde para ver cómo hacíamos con la fecha. Igual pues yo estoy en lo posible haciendo pues lo posible a ver si monto mañana mis actividades, pero dado el caso de que no pueda, entonces pues quería comentarle esa parte. Bueno, Mayra, dos cositas. Uno, que te agradezco me hayas anunciado, porque como tenemos varios cursos y es posible haya subido el link que no es ahí, entonces eso me da pie para que mañana lo revise y lo cambie, ¿sí? Y suba el link que es, porque ahí debe estar, es el link que corresponde a la clase de ustedes. Este es nuestro tercer encuentro, ¿verdad? Entonces, y dos, que ese es un tema que sí nos están anunciando, que los estudiantes que se matricularon tarde, pues les demos unos plazos para la entrega de las actividades. Y si es cierto, nosotros tenemos la facultad para eso. Pero yo he dado la sugerencia, porque es que los coordinadores no, o sea, los mandan a ustedes que conversen con nosotros, pero es importante que ellos nos formalicen un listado de estudiantes matriculados tarde, para nosotros decir, bueno, a este estudiante le recibo, o acuerdo con él una ampliación de actividades hasta tal fecha. Entonces, están mandándolos a ustedes. Entonces, yo estoy haciendo la recomendación que vuelvan a escribirle y le den este mensaje a la coordinadora, que ya yo se lo dije. Y le dije de que por favor nos relacione los nombres en un listado, los nombres de los estudiantes que se han matriculado tarde, para poder ir mirando las consideraciones de acuerdo a la fecha de matrícula y en que entonces los tiempos para que puedan entregar sus actividades. ¿Oíste, Mayra? Sí, exactamente. Ella, las recomendaciones que me dio a mí fue que primero pues debía hablar con usted. Luego, a través de un correo, mandarle un correo a usted con la evidencia de que me matriculé, la fecha en que me matriculé y la fecha en que se vieron reflejados los cursos, para que usted tenga conocimiento y confirme de que pues lo que estamos hablando es ok, pues, sí, porque eso nos permite a nosotros mirar esa fecha de matrícula y entonces en qué tiempo, o sea, cuál es el tiempo faltante. Bueno, entonces, Mayra, sería bueno mantener la comunicación a través de los otros medios, porque ya estos son casos muy individuales, para poderlos tratar entre tú y yo y la coordinadora, ¿viste? Para que el resto del grupo que esté aquí... Pues, señora, y a través de la plataforma, correo, ¿hay algún grupo de WhatsApp? Bueno, no, o sea, la plataforma tiene un chat privado que tú te puedes comunicar conmigo personalmente por ahí, y el correo institucional. Aquí nosotros yo no genero como la conformación de grupo, eso es una iniciativa de los propios estudiantes, pero creo que este grupo no tiene grupo de WhatsApp, ¿sí? Okay. Pero conmigo te puedes comunicar por el chat de la plataforma. Bueno, sí, señora. Bien. Bueno, entonces, abordado todos estos temas, vamos a hablar del tema hoy de la economía del cuidado. Paralelamente, o sea, a mí me gusta ir a veces paralelamente con las unidades. Ustedes van a entrar en un tema de las nuevas masculinidades en la segunda unidad, después de la entrega de mañana, pero también es importante hablar de algunos escenarios que tenemos hoy en día que todavía nos hace falta abordar dentro de los cursos. O sea, no están como dentro de los cursos, que son súper importantes. Muchos de ustedes de pronto
de alguna manera han escuchado este tema del cuidado, de la economía del cuidado, pues van a decir, profe, nosotros no somos economistas y se supone que estamos dando cátedra de género. Bueno, vamos a ver de qué se trata eso, de qué se trata ese tema de la economía del cuidado, porque sí tiene que ver con el tema de género. Entonces, me voy a permitir compartir con ustedes algunos elementos que he recogido desde las investigaciones al respecto y también ahorita un video para que ustedes vean de qué se trata ese tema de la economía del cuidado. ¿Sí estamos viendo la presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Sí, profe. Ok. Sí, Bien, señora. entonces vamos a partir inicialmente de lo que la ONU la ONU Mujer ha venido investigando con relación al tema de la economía del cuidado. Y sobre todo hay algunos datos más precisos que ellos nos hablan de que las mujeres tienen una responsabilidad muy desproporcionada con respecto al trabajo no remunerado de cuidado que se presta a otras personas. Entonces, en esa investigación establecieron que las mujeres dedican entre 1 y 3 horas más que los hombres a labores domésticas y entre 2 y 10 veces más tiempo diario a la prestación de cuidados a los hijos e hijas, personas mayores enfermas y entre 1 y 4 horas diarias menos a actividades de mercado. Entonces, que gran parte del tiempo que las mujeres que no están desarrollando actividades productivas por fuera, sino al interior de sus hogares, lo invierten en actividades domésticas. Entonces dice que la ONU, que ahí de fondo ahí hay un discurso en el que por mucho tiempo se ha hablado, y recuerden que yo en la clase pasada le hablaba de que esa es una labor que se desarrolla, lo que se desarrolla en la casa es un trabajo, pero que no es reconocida, y que desde el sistema patriarcal precisamente se ha desconocido y el debate se ha centrado hoy en día en que hablemos de eso. O sea, ¿qué representa el cuidado en el hogar? ¿Qué representa las actividades domésticas dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, con el desarrollo económico, ¿verdad? Y con todo lo que tiene que ver con el crecimiento de esa sociedad. Entonces, en Colombia, aquí está se estableció, bueno, a partir de unos convenios internacionales que se han generado, desde el 2010 la ley 1413, y dice que la economía del cuidado tiene que ver con el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar y relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas en el hogar, niños, hombres, ancianos, enfermos, y el mantenimiento de la fuerza de trabajo, o sea, remunerada. ¿En qué sentido? En que se dice de que si en la casa el que trabaja es el hombre y él tiene que salir a trabajar, ¿verdad?, para poder responder de manera efectiva donde está vinculado haciendo su trabajo, debe tener un cuidado. Y ese cuidado está relacionado con el tema de que debe ir nutrido, porque si no, no podría desempeñar su trabajo. Debe ir, digamos, mantener la higiene personal, porque si no, no podría desarrollar como ese trabajo. Y, o sea, y a eso se considera de que es cuido. Por lo general ese cuido lo hace la otra persona, que en este caso es la mujer que está haciendo las labores domésticas en la casa, que es la comida, o sea, la manutención, ¿verdad? El lavado de la ropa, el planchado, el mantener como los recursos para que haya agua, para que se haga la higiene y todo eso. Entonces, ese trabajo, ese cuido, a ese hombre que sale a trabajar o a esa persona que sale a trabajar, es la que también se denomina, o sea, se reconoce como fuerza de trabajo, pero desde la labor doméstica que está desarrollando la mujer. Entonces, pero que ese trabajo no es reconocido socialmente, ¿verdad? Y no es remunerado. Vamos a avanzar en esto. Vamos a mirar a ver si en el video logramos verificar mejor de qué se trata.
Voy a dejar de presentar esto para poder presentar el video. ¿Sí lo estamos escuchando? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esperemos a ver que esto nos permita ampliar la pantalla. Sí, porque la seguimos, yo la veo hasta el profe. Sí, esperemos a ver que si los anuncios nos permitan compartir la pantalla. Pero no tenemos voces, ¿verdad? Por lo menos yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? No, señora. ¿Ahora? Profe, yo No, señora. en mi caso no. No se escucha, profe. Bueno, No se escucha, en tu profesor. caso no. Ok. Ya voy un momentito. Y vamos a dejar de compartir y vamos otra vez a meternos acá en la página. Esperemos. Vamos a dejar de presentar y nos metemos nuevamente en la página. Bueno, vamos a dejarlo asistir. No sé por qué no se escucha. Profe, ya está compartiendo pantalla y audio. Ya está compartiendo, pero no se escucha, ¿verdad? No, pero es que yo la sigo viendo, sí. No he visto la ahora sí. Economía del cuidado. Yo miro a ver aquí. Cuando hablamos de derechos económicos de las mujeres, hablamos también del derecho al trabajo. A través del trabajo obtenemos dinero, pagamos insumos para nuestro bienestar y el de nuestras familias. Por eso, el horizonte de muchas personas es tener trabajo y salario. Sin embargo, para las mujeres, acceder a un trabajo no es suficiente. Todavía existe discriminación salarial entre hombres y mujeres por un mismo trabajo, y cada vez se reconocen nuevas formas de violencia en el trabajo. Por ejemplo, bajo esta idea de que los espacios físicos son importantes para trabajar, imagínense que hay gente que simplemente no puede usar los servicios higiénicos en su trabajo. O peor aún, hay mujeres que salen a trabajar sin seguridad o deben cruzar zonas de conflicto, trabajan amenazadas e incluso se enfrentan al acoso sexual. Las mujeres del mundo están en esta lucha por formas más dignas de trabajo, y esto es sumamente importante.
Pero no podemos hablar de derechos económicos de las mujeres discutiendo solamente nuestro acceso y condiciones al trabajo pagado, sin insistir en la idea de que ya hacemos trabajo. Las mujeres nos encargamos de lavar la ropa, ir al mercado, cocinamos, cuidamos a las niñas, niños, les ayudamos con sus tareas, curamos a la familia, en fin, todo este trabajo de cuidado contribuye a la generación de riqueza porque las mujeres producimos un factor clave para mover las industrias, los campos, los proyectos sociales, producimos fuerza de trabajo. Sin embargo, todavía en muchos lugares se paga un salario solamente por la producción de productos. En cambio, la producción de fuerza de trabajo y su cuidado no se lo entiende como trabajo productivo. Esto, afortunadamente, está cambiando, aunque lentamente. En Uruguay, por ejemplo, ya existe una jubilación para amas de casa con un salario mínimo nacional a partir de los 60 años. Esta disposición se basa en la solidaridad intergeneracional antes que en el reconocimiento económico al trabajo doméstico, pero igual representa un avance. Pero, ¿cómo el trabajo doméstico llegó a pensarse como improductivo y cómo coadyuva a la producción de la riqueza? De acuerdo a Silvia Federici, cuando sucedió la segunda revolución industrial, el capitalismo necesitaba incrementar el nivel de producción y endurecer el trabajo de los obreros. Entonces se decide sacar de las fábricas a las mujeres y niños, estableciendo un salario familiar para los obreros con un incremento del 40%, asumiendo que las mujeres garantizarían la producción de la fuerza de trabajo, manteniéndolos bien alimentados, limpios y cuidados a sus esposos. Así, el salario se convirtió no solo en dinero, sino en una manera de organizar la sociedad, clasificando el trabajo en actividades productivas y actividades improductivas, generando personas independientes y personas dependientes, mientras el capitalismo se libraba de cubrir los costos de la producción de la fuerza de trabajo. Actualmente, este régimen de trabajo se ha ido modificando en todo el mundo. Con la liberación del mercado, hombres y mujeres salen a las calles a trabajar, aunque la idea de que por naturaleza las mujeres deben ser responsables de lo doméstico todavía persiste. Por otro lado, las mujeres campesinas y sus familias producen parte de esa fuerza de trabajo que permite el crecimiento de las ciudades a través de la subvención de alimentos del campo a la ciudad. Estos alimentos son un aporte de la agricultura familiar y se logra con muchas horas de trabajo de las mujeres que viven en el área rural. En algunos territorios rurales, los hombres se desplazan a las ciudades para emplearse en alguna actividad o se enrolan como mano de obra en el agronegocio, mientras sus compañeras se quedan asumiendo la crianza de las niñas y niños, sosteniendo a la vez sus actividades productivas, cultivando sus parcelas, huertos, gallineros, granjas. Esto significa que las mujeres del área rural trabajan muchas horas. De hecho, de acuerdo a un estudio de la CEPAL realizado en algunos países sudamericanos, las mujeres del área rural cumplen un promedio de 58.72 horas semanales de trabajo, frente a un 55.52 horas de trabajo semanal de los hombres del área rural. En el caso de las mujeres urbanas, trabajan 55.94 horas semanales frente a las 41.68 horas semanales de los hombres del área urbana. Entonces, el trabajo femenino rural aporta al desarrollo de las ciudades y de los mismos territorios rurales, a partir de la producción de alimentos mediante la selección de semillas, el cultivo de las parcelas, los conocimientos veterinarios y la misma crianza de la familia. En Bolivia, la Constitución Política del Estado, en el artículo 338, reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y señala que éste debe cuantificarse en las cuentas públicas. Para insistir en el cumplimiento de este derecho, organizaciones de mujeres en la Agenda para la Despatriarcalización han propuesto incluir un capítulo sobre la economía del cuidado en la Ley de Despatriarcalización, incorporar en los planes de desarrollo la construcción de centros infantiles y geriátricos, contabilizar el aporte económico del trabajo de cuidado de las mujeres en el presupuesto general de la nación, generar información estadística desagregada por sexo, crear la licencia de paternidad de un mes después de la licencia de la madre y educar a las nuevas generaciones en la desconstrucción de los roles de género, porque todo ser humano, mujer u hombre, deben ser corresponsables del cuidado de su especie. Entonces, detrás de toda riqueza económica está el trabajo doméstico, y su reconocimiento es un derecho económico que tenemos las mujeres del campo y de las ciudades.
Bueno, entonces como se pueden dar cuenta, ¿me están escuchando? ¿Sí? Señora. Sí, claro, señora. El tema de la economía del cuidado es un tema que se aborda de manera global. No tiene nada que ver digamos, con una guerra mediática sobre los hombres, sino sobre un tema de que hay que empezar a reconocer. De pronto actividades que hemos visto naturalizadas o que son naturalizadas y que hemos visto normal, nos invitan como a reflexionar sobre lo que las mujeres, el tiempo que se invierte, la energía que se invierte en el tema de la economía del cuidado. Entonces, y que aparte de eso podamos seguir como avanzando en reconocer que no, porque, o sea, no es que todas las mujeres tienen que salir a trabajar, de hecho hoy de pronto sí, se requiere por un tema de económico también, de sostenibilidad de la familia, pero es importante tener en cuenta de que lo que esto ha generado es de que se debe más desigualdad en torno a la mujer, porque a la mujer le toca salir a trabajar y muchas veces tienes que seguir correspondiendo con lo que habla sobre la economía del cuidado, con el tema doméstico al interior de la vivienda. Entonces, en este tema de la economía del cuidado, vamos a abordar esos roles, ¿verdad?, que desempeña la mujer para reconocerlo como roles válidos dentro del tema de la productividad también y de la reproductividad. Entonces, este tema de la economía del cuidado, como ya ustedes lo vieron en el video, inicia con esa división social o división sexual del trabajo. Los hombres son los que se quedan en la fábrica porque tienen más fuerza, porque tienen más energía y se necesita como esa mano de obra para poder desarrollar ciertas actividades en la fábrica, como lo dice el video, y las mujeres se envían a la casa para que desarrollen las actividades de cuidado de ese hombre que va a producir y de los que se quedan en la casa. Sin embargo, se ha considerado que esa división sexual del trabajo ha traído como consecuencia de que se den injusticias desde el punto de vista, o traducidas como en esas desventajas en las que hemos hablado, ¿verdad? Porque hay una desigual distribución del trabajo y porque también se niega y se menosprecia ese trabajo que hace la mujer en la casa, o sea, no se reconoce. Y plantean el análisis, cuando se hace el análisis de la economía del trabajo, que ha sido uno de los elementos más difíciles de remover de la cultura, porque hace parte de los imaginarios sociales. Los imaginarios sociales que nos dicen o que nos han naturalizado qué hace la mujer y qué hace el hombre. O sea, qué tipo de roles o de trabajo están asociados al hombre y qué tipo de roles o de trabajo están asociados a la mujer. Removerlo de la sociedad ha sido muy difícil y creo que a todos nos consta. Estamos avanzando hacia ello, pero todavía nos hace falta mucho para poder avanzar al respecto. ¿Sí? ¿Alguien pidió la palabra? Yo, por ejemplo, cuando hice la entrevista, la hice a un profesional médico, hombre y mujer. Y yo no había ni siquiera caído en cuenta que la doctora me decía que cuando las personas entraban a consulta o estaban siendo pues atendidos por ella, le decían niña, señorita, y en cambio los hombres, así sean internos, estudiantes, siempre les dicen doctor. Sí se ve muy reflejado en ese tipo de cosas. O sea, no se reconoce, digamos, o sea, esa ha sido como una discusión, o sea, si a la mujer, si hay que llamarla doctora o doctor, o sea, incluso en los títulos que a veces recibimos profesionalmente, cómo se manifiesta como ahí el reconocimiento en el tema de género. Bien, entonces, por poner un ejemplo, yo cuando me gradué en mi título de grado, de pregrado, no dice trabajadora social, sino trabajador social. O sea, ahí hay una discusión como en torno a eso. Y cuando ustedes se vayan a graduar, van a decir licenciada, no dice licenciado, sino
sea, dice licenciado en educación, ¿verdad? En inglés, en educación infantil, los que están en educación infantil. Entonces, en ese aspecto, vamos a seguir avanzando sobre ese tema. La división sexual del trabajo, me avisan cuando pidan la mano para, aquí dice para que les doliera la boca, ¿eso qué es? Dice, parece que les doliera la boca para decirle doctoras. Bueno, muy bien, entonces, en torno como a esto, en la distribución de los roles de género, como ustedes lo vieron en el video, las actividades del espacio doméstico no han sido consideradas un trabajo y mucho menos un trabajo formal, eso no se formaliza, o un trabajo remunerado. La gente dice naturaliza, pero es que hay mujeres que les gusta estar en la casa en lo doméstico, sí es cierto. Hay mujeres que no les interesa salir a trabajar o hacer otras cosas. Hay mujeres que es porque todo eso depende de la perspectiva de vida que cada quien tiene y de las metas que cada quien tiene. En este caso, cuando no es condicionado, pues es válido dentro de ese aspecto. Y hay mujeres que quieren quedarse a cuidar a sus hijos, quieren quedarse a hacer sus labores domésticas y a cuidar a su esposo. El problema no está en eso, el problema está en que eso no se reconozca como un trabajo y aparte de eso no se remunera. En Colombia estamos avanzando en algo y ahorita hablamos sobre eso si nos da tiempo. Dice, por el contrario, las actividades del espacio público están relacionadas con la provisión, la productividad mercantil y tiene una remuneración económica. O sea, todo el que sale a trabajar a una empresa o a un espacio público tiene una remuneración económica. Ya que hay una de esas imágenes y de esas tiras cómicas de Mafalda que dice, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Porque, o sea, una persona se levanta a las 4 o 5 de la mañana en esas actividades domésticas o de cuidado y no para sino hasta el momento que se va a acostar. Entonces hay que considerar si hay vida, o sea, si esa vida solo se desarrolla como en torno a ese ejercicio de las actividades. Hay mujeres, como lo dice la economía del cuidado, que pierden sus perspectivas de vida y pareciera que estuvieran sometidas, digamos, a un esclavismo interno disimulado desde el punto de vista de las corresponsabilidades o de las responsabilidades que se asume cuando se conforma un hogar y cuando se tiene familia en torno a eso. Entonces tendríamos que mirar y analizar si eso es válido de mirarlo como de esa manera. Entonces, los roles de género, aquí dice los roles de género están divididos, ¿qué se le asigna a las mujeres y qué se le asigna a los hombres? Cuando vimos el concepto en la clase pasada, pues hablábamos de eso, que los roles son características, ¿verdad? Y son identidades asignadas por la sociedad culturalmente y socialmente asignadas, que nada tienen que ver con el sexo, sino que la sociedad ha podido hacer eso. Entonces una mujer debe cumplir el rol reproductivo. Ese rol reproductivo está ligado al espacio doméstico, es un trabajo que no se remunera, son por lo general servicios de cuidado de personas, porque hablemos que a veces cuando se enferma alguien en la familia, la mamá o el papá, el abuelito, quien siempre está destinada a hacer las actividades de acompañamiento y de cuidado es la mujer, difícilmente lo hace un hombre. Entonces, y los hombres están ligados al rol productivo, eso se da en el espacio público, es un trabajo remunerado, digamos, es un trabajo que les da poder y responsabilidad, y ese poder se traduce en una autoridad y dominación mucho tiempo. Entonces, en economía del cuidado hablamos de esos roles, a qué se refiere cada uno de los roles. Y ahí podríamos identificar que digamos, cómo miramos el tema de la mujer al interior como de cada uno de esos roles. Entonces hablamos del rol productivo, que son aquellas actividades que desarrollan mujeres y hombres en el ámbito público, con el fin de producir bienes y servicios y que generan ingresos y reconocimiento. Entonces, ese es el rol reproductivo. Está el rol reproductivo, que son las actividades de producción social, o de reproducción social, perdón, que garantizan el bienestar y la supervivencia de la familia. Incluye las actividades domésticas y de cuidado. Estas tareas son realizadas especialmente por mujeres.
el rol de gestión comunitaria, que son esas actividades que aseguran la provisión, el mantenimiento de recursos escasos para el consumo colectivo como agua, educación, lo realizan principalmente mujeres a nivel comunitario. O sea, en esos escenarios donde no, por ejemplo, no hay agua, ¿quién busca el agua? Las mujeres. ¿Quién provee de ciertos recursos a la familia? Porque el hombre sale y se va, ¿verdad? Pero proveer de esos recursos que se requieren desde el punto de vista y que se consiguen es en la comunidad, lo hace por lo general las mujeres. El rol de política comunitaria, que es ese rol de liderazgo a nivel comunitario, que lo realizan particularmente los hombres. Puede ser remunerado o con ello generar poder o estatus. El hombre que es el representante de la Junta de Acción Comunal o que lidera un proceso político en torno a eso. Entonces, yo siempre hago la reflexión frente al tema, porque cuando estamos eligiendo roles de liderazgo en los escenarios comunitarios y en los escenarios organizativos, como es que por lo general siempre miramos a los hombres, pues porque se cree que el hombre tiene el poder para poder liderar y las mujeres no. Y está el tema de los triples roles, que se refiere a la realización simultánea de actividades correspondientes al rol productivo, lo que decíamos, al rol reproductivo y comunitario. Entonces, en muchas ocasiones y en la gran mayoría de las veces, las mujeres tenemos ese triple rol y estamos cumpliendo ese triple rol. Somos mujeres que trabajamos, ¿verdad?, en el rol productivo, mujeres que llegamos a la casa, a las actividades de cuidado y que no nos desprendemos de esa responsabilidad que tenemos de las actividades de cuidado, pero que además también desempeñamos en lo comunitario alguna labor política, pertenecemos a una organización o algo por el estilo. ¿Hay pregunta? Dice Valentina, en las mujeres están acostumbradas a las tareas de la casa. Hace 3 o 4 años promovieron en los programas de televisión donde muestran a un hombre compartiendo las tareas. Entonces, sí ha cambiado bastante ya en la casa, tanto hombres como mujeres, los hombres se reparten equitativamente. Eso lo he dicho, hemos avanzado, pero no quiere decir que hemos cambiado y hemos transformado socialmente eso todavía. De hecho, hemos avanzado, pero en esos avances, ahorita te doy la palabra, Viviana. Aquí retomo la pregunta con la que nosotros arrancamos este curso, y es de que muchas veces creemos, porque a algunas nos va bien, a todas nos está yendo bien en todos los procesos. Y decimos esto, que con lo que está planteando la compañera, esto ha cambiado y se ha transformado. Se ha cambiado de visión porque de hecho estamos hablando del tema y de estos temas, pero no se ha transformado socialmente todavía lo que hay que transformar. Entonces, algunos hombres ya asumen esa corresponsabilidad en el hogar y lo ven como parte de sus nuevas masculinidades, de que eso van a hablar ustedes en la segunda unidad, las nuevas masculinidades, y porque reconocen que es parte del compromiso también, pero que además reconocen la labor de la mujer. Pero eso no es una mayoría, porque de hecho nosotros venimos todavía hablando de que tenemos una cultura patriarcal todavía muy arraigada con prácticas machistas. Y sobre todo, todavía de pronto en el escenario urbano hemos tenido algunos avances, pero en los escenarios rurales todavía esto sigue siendo un trabajo que hay que hacer, porque se sigue evidenciando desde esa perspectiva que la mujer sigue asumiendo como todo eso, lo que el hombre en su postura de macho, ¿verdad? No relaciona que él también tiene la corresponsabilidad de desarrollar actividades de cuidado desde el punto de vista de la corresponsabilidad con la familia. Entonces, no podemos generalizar porque podríamos estar desconociendo las problemáticas que todavía persisten y existen en nuestros entornos, en la familia, y que es necesario que la abordemos en el desarrollo de nuestras acciones para poder precisamente ir aportando a esa transformación de la sociedad, a generar los nuevos contenidos. Viviana.
Hola, muy buenas tardes compañeros. Por ejemplo, lo que pasa es que desde siempre se ha criado con una idea y con una mentalidad. Por ejemplo, mi abuelita o mis abuelas criaron que las niñas eran para la cocina y los hombres para el trabajo manual, para la calle, para el caballo, para el trabajo así. Que si de pronto un hombre se le daba por barrer o por eso aquello, se iban a los pasados. Entonces, aunque mi papá fueron como 25 hijos, vivos solo quedaron como 10, y de esos 10 solo una era mujer. Entonces allá se transformó todo, porque a pesar de la niña ella solía haciendo todo. Entonces los hombres también ayudaban a lavar, ayudaban a barrer, ayudaban a estresar, hacían muchas cosas. En la casa de mi mamá eran 9, eran 6 mujeres y 3 hombres. Entonces allá sí, las mujeres, una recogaba matas o barriendo, se repartían en el piso. Cuando llegaron a mi casa, por ejemplo, cuando ya mi mamá no estuvo nosotros solo fuimos 2, un niño y una niña. Entonces mi mamá decía, ay, vaya tiéndale en la cama a su hermano. Y yo, sí, ¿y por qué? Ah, no, porque le sombra. ¿Y qué le pasa? ¿Y qué se le quita? Yo, sin saberlo, desde muy niña, empecé a inculcarme eso en la cabeza. Como puedes barrer, puedes trapear, pero no se le quita la muñeca. Y yo le enseñé, yo no ve, esa es la cama, no que duermas, es que la tienda. Si no quiero, ay, nosotros, desde pequeñitos esas preguntas, ella me miraba y como que no. Y él empezó a defenderse cuando fue a prestar servicio. Nos causó mucha gracia porque ella sabía cosas, sabía hacer de comer, le preguntaba qué quería, qué hacía esto. Entonces no le dio tan duro. Mientras que habían otros muchachos que eran boquita que querés y ya. Cuando fueron allá, se dieron un tipazo. Pues él dice que a veces eso sirvió porque no lo trataron con privilegios, sino que fuimos a todos de igual forma. Lo mismo cuando mi papá se lo llevaba de la pobreza, yo también quiero. Ay, pues es una niña, yo no importa que yo también puedo salir. Entonces yo digo, vamos a hacer esto. Se lo llevan a yo también, porque nosotros podemos ir a hacer las cosas. Entonces en mi casa, eso sí se evitó mucho. Okay. Completamente se trató de eliminar esa discriminación. Okay. Sí, Viviana, eso hace parte precisamente, socializar estos temas con ustedes es para afianzar la responsabilidad que tenemos en las pautas de crianza cuando decidimos conformar una familia, por un lado. Y por otro lado, para que nosotras, las mujeres, asumamos la responsabilidad también de poder, en esos cambios, en esas transformaciones que se necesitan. De hecho, si esas pautas de crianza le van a permitir al niño o a la niña a futuro tener una nueva perspectiva de sociedad con relación a su deber ser. Es más, ¿cómo es que hay algunos casos en que precisamente hoy en día, como los muchachos tienden a irse solos a trabajar o a estudiar a otros lugares y no tienen ahí quien le haga la esposa, pues asumen no les da duro, como tú dices, porque asumen su responsabilidad de cuidado. Entonces, pero eso, cuando llegan a la casa, entonces la mamá sigue haciendo el cuidado y no se transforma como en la realidad en la familia, porque ahí es donde está como la práctica, ¿verdad? Dentro del escenario del hogar. Entonces, este tema que yo quiero abordar, por un lado lo voy a abordar desde esa perspectiva que ya acabamos de discutir ahora, o de debatir ahora, pero también lo vamos a valorar y a mirarlo desde el reconocimiento social, como desde la perspectiva que desde la sociedad tiene que reconocer la labor que realizan hombres y mujeres en los diferentes roles. Es desde ahí que en este ámbito nuestro, como profesionales, debemos centrar también la mirada. Por un lado, eso que ustedes dicen, hemos avanzado en que desde la casa, en la familia, se asuman
seamos corresponsables con el tema desde el punto de vista de las actividades de cuidado y doméstica, y eso está bien, vamos avanzando, no quiere decir que todo se ha transformado, pero también tenemos que verlo desde la otra perspectiva del derecho, cómo socialmente la sociedad se ha criticado mucho a las personas que han hablado de esto. Por ejemplo, este gobierno actual está hablando de este tema de la economía del cuidado y está retomando una política pública que ya está establecida, que se estableció en el 2010, de la cual ningún otro gobierno había asumido. Bueno, se asumió en la pandemia, cuando el DANE empezó a dar las cuentas de cómo estaban invirtiendo el tiempo las mujeres en el hogar, que desde el punto de vista de la pandemia. Entonces, ahí, pero todavía nos hace falta mucho. Entonces, es el reconocimiento ya. Nosotros tenemos el análisis mucho más, digamos, ligado a nuestras vivencias familiares y a lo que queremos que se transforme ahí, y es la responsabilidad de cada uno cuando asume pautas, crianza, ¿verdad? Y asume un hogar, pero también tenemos que mirarlo desde el punto de vista social. Entonces, para el próximo encuentro vamos a continuar dándole como esa mirada desde el punto de vista social. ¿Oyeron? Bueno, Viviana, y terminamos. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena, pronto no soy tan cansado. Por ejemplo, los que han contestado en el foro, si solo pudieron contestar una sola. ¿Cómo, Viviana? Si pusieron contestar una sola vez, ¿hay algún problema o deben ser exactamente las dos intervenciones? En el foro. Sí, O sea, yo le dije mínimo 2. He orientado como mínimo 2 intervenciones para que tu nota pueda ser relativamente alta y en corresponsabilidad con lo que contestas tú, digamos, ya desde tu punto de vista con las preguntas, ¿sí? Mínimo 2 réplicas. Bueno, señora. Profe, respecto a esos videos, esos audios están quedando larguísimos, no quedan de 3, están quedando muy largos. Por eso, y lo decía al inicio, Viviana, no sé si ingresas, cuando veo a veces las preguntas que me han enviado, veo que hay muchas subpreguntas sobre la pregunta. Eso alarga la intervención del entrevistado. Entonces, ahí es que hacer preguntas concretas y, digamos, llegar al acuerdo con la persona que vamos a entrevistar el tiempo que se tiene para la respuesta. Porque las personas entonces de pronto empiezan a hablar sobre otras cosas y no precisan sobre la pregunta. El éxito de la entrevista está en la pregunta. Bien, entonces de esta manera vamos a dejar hasta aquí y nos vemos el próximo martes. Feliz noche para todos. Profe, pero no puedo hacer una pregunta. ¿Cómo? No te escucho. Marcela contestó mi pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Por eso, por ejemplo, yo soy consciente de que no hice sus preguntas, sino que Fran las 3 preguntas y sale la pintura. Pero el caso de uno de los 2 entrevistadores conoce del tema y pues me dijo un montón de argumentos y esto y aquello, y yo no me entendió que era chico, que se cortara rápido. Bueno, la orientación está dada, Viviana. Está dada en la directriz de la actividad. Son son 6 minutos, 3 minutos por persona, y que de pronto si se suman unos 2 minutos más, pues no hay ningún problema. Pero que eso pase de 10 minutos, 15 minutos, no es pertinente, ¿sí? Esa es mi respuesta y la he venido haciendo siempre en ese aspecto, ¿sí? Bueno, profe, muchísimas gracias. Listo, pues. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, profe. Igualmente, feliz noche para todos. Buenas noches a todos. Feliz noche. Sí, mamá.
Hola chicas, ya se acabó la clase, ¿cierto? Sí, señora, acabo de finalizar. ¿Cómo? Acabo de finalizar la clase. Ah, gracias, compañero. Hasta ahorita me acordé que tenía cosas. Pues como llegaste tarde, yo normalmente en las clases pongo grabación desde el primer momento. Entonces, pues para que no llegues, te informes un poquito más o si tarda el link, yo te lo envío. Ah, bueno, compañera, gracias. Pero dame tu número para enviártelo. Ya te lo escribo. Es 302-705. 302-705. 6946. Repito, 302-705-6946. Sí, 6946. Ok, listo. Entonces inmediatamente cuando ya pues termine de cargar, esto te lo envío, ¿vale? Ok, vale, compañera, gracias. De nada.